Arrancamos con un nuevo encuentro de Memoria Mundial, goles, relatos y recuerdos en el marco del Mundial 2026. Nos sumergimos nosotros, por medio de los goles, la palabra y la memoria, a otros hechos, a otros acontecimientos que hayan ocurrido también en eventos de campeonatos del mundo, y para eso lo sumamos nuevamente. Le damos la bienvenida a Martín Russo, Mauri Martín, el profe. ¿Cómo anda, Martín? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo vamos? ¿Cómo quedó después del primer episodio, el primer encuentro? Bien, bien. Encantadísimo, quería seguir. ¿Te copó? ¿Te Te copó? digo que. Sí, sí, muy bueno, muy buena onda. Andrés también ahí dando soporte impresionante. Andrés Eh, Aguilar en la operación técnica, en los controles, en el armado, andamiaje, bueno, conectándose además con Martín que está del otro lado. La virtualidad nos permite tener estos encuentros y que la audiencia, nuestros amigos, amigas que están del otro lado también se sumen con esto que estamos armando y mostrando, y que tiene que ver, como ven en la mesa, con el mundo de la palabra, la pelota, el relato, el micrófono y todo lo que decora y ambienta esto que estamos entregando a partir del Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Qué trajiste, Martín, hoy? ¿Con qué? La otra vez fueron en el primer programa, como estaba por arrancar la competencia de la selección argentina, partidos previos, relatos de partidos previos, cosas que habían pasado previo al arranque del Mundial 2022. Hoy, ¿con qué nos sorprendés? bueno, hoy arrancamos con el primer partido, ¿sí? El primer partido de Argentina en un mundial. Bien, se da, entiendo además, luego de que Argentina se haya consagrado campeón del mundo. Sí, esto es interesante porque, bueno, uno cree que siempre tiene la misma edad y que todo el mundo tiene la misma edad de uno, cosa que lamentablemente no sucede. En otras épocas, el campeón del mundo no jugaba las eliminatorias, ya se clasificaba directamente para el mundial siguiente. Automáticamente jugaba el campeonato el mundial que seguía. Sí, el campeón ya estaba clasificado para el mundial siguiente y no solamente eso, sino que jugaba el partido inaugural. O sea, el campeón llegaba y ya abría la Copa del Mundo del mundial siguiente. Yo lo que recuerdo que en el 86 salimos campeones del mundo y en el 90, bueno, jugamos el primer partido, la inauguración frente a Camerún, que perdimos además, pero bueno, fue ese el primer partido el que abrió la competencia de Italia 90. Sí, pero ese fue el segundo partido de Argentina como campeón del mundo. Claro, porque antes había ¿Sí? sido el campeón del 78, yo ese no lo viví, no me acuerdo. Bueno, yo lo viví, el del 78 y el del 82, también el primer partido, precisamente, Argentina por haber sido campeona del mundo en el 78, juega el primer partido ¿Con quién? el 82. El partido fue contra Bélgica Mm. y, y perdimos también en el primer partido. Ah, mira. Sí, y es interesante, bueno, vamos a pensar algunas cosas y vamos a darle un poquito de contexto. Vamos a darle dos tipos de contexto, un contexto deportivo, un contexto sociopolítico, porque todo después se va a mezclar un poco a lo largo de este programa. Como dijimos, el campeón del mundo juega el primer partido y también fue el primer partido de Diego Armando Maradona con la camiseta argentina en un mundial. O sea, el primer partido de Maradona fue en el 82 contra Bélgica, en Alicante, si no me equivoco, y después de una situación bastante comentada, o sea, todo el mundo, por más que lo haya vivido no, sabe que Maradona no jugó el Mundial 78, que quedó afuera, que hubo todo un problema con Menotti a raíz de esa desvinculación de la selección, porque Maradona estaba participando de la preparación. Maradona sale campeón en el 79 con la selección juvenil, que gana, en fin, tenía un equipazo, y en el 82 ya forma parte del plantel. Entonces, el primer partido de Maradona arranca en la selección con un mundial perdiendo. Y como vos dijiste bien, después vos, en el 90, Argentina, como campeona del mundo, también arranca perdiendo. Lo cual, no digamos nada, nosotros el día 16 vamos a jugar el tercer partido como campeones del mundo. Ok. Perfecto. Bien, y en el contexto sociopolítico de Argentina, es interesante recordar que, por eso estamos haciendo hincapié en el primer partido del Mundial jugado por la selección, que a diferencia de hoy, que por ejemplo arranca el Mundial y Argentina, nosotros los hinchas de Argentina tenemos que esperar como una semana hasta que la selección juegue, nosotros abríamos el Mundial. Y cuando Argentina llega para disputar el Mundial, hay que recordar que Argentina estaba en guerra. La guerra de las Malvinas estaba vigente desde el día 2 de abril.
había un gobierno militar, una dictadura militar presente en el comando del país. O sea, Argentina juega el primer partido del Mundial 82 durante la dictadura cívico-militar, que duró un año más, hasta el 83, y en guerra. Estábamos en guerra cuando jugamos el Mundial. Cuando arrancó el Mundial, estábamos ahí en el 82, claro. Sí, y anotemos la fecha, porque el partido inaugural es el día 13 de junio del 82. Fue un sábado. Y bien, a raíz de esto, el día 12 de junio, el viernes 12 de junio, llega a la Argentina el Papa Juan Pablo II. ¡Qué quilombo! Sí, no, una cosa fantástica. No, qué quilombo todo eso junto. Todo eso junto, y el Papa llega a la Argentina también con una misión de paz, con una Claro. misión conciliadora. Por el conflicto En fin, de Beagle, ¿no? No, por el conflicto de las Malvinas, por el conflicto de las Malvinas. Ah, ok. Que también, bueno, el del Beagle también se debe haber sumado todo, pero digamos, para que viaje el Papa, bueno, Sí, tremendo. le metemos por la guerra de Malvinas, digamos, ¿no? Porque para mover el avión, digamos, y el Papa móvil. Y bueno, y en ese contexto es que Argentina, la selección argentina, juega su primer partido contra Bélgica en España. Entonces, bueno, hoy, así como en el primer programa traje un relato y traje la relación histórica y la memoria a partir de las palabras dichas en un relato de gol, hoy lo que traemos es un poco este contexto sociopolítico y futbolístico en la tapa de algunos diarios. Ah, me encantó. Que se publicaron en ese momento. Pero vamos a arrancar por la revista por excelencia del fútbol argentino, que es la revista El Gráfico. Es importante mostrar algo acá. El Gráfico salía solamente los días lunes. Y esta tapa salió antes del partido, que se jugó un sábado. Esta tapa corresponde al día 8 de junio, al lunes 8 de junio, o sea, la que saldría después es el día 15 de junio. Y esta tapa dice, llegó la hora, Pasarela, que era el capitán y campeón del mundo, fue el primer jugador que levantó la copa. Y es interesante notar, la presentación, bueno, Naranjito, que era la mascota del Mundial, ¿no? Mascota del Mundial, sí, una cosa bastante cómica ahí, medio que le pelaron la cabeza a Naranjito para que saliera Pasarela, para que de ahí asomara Pasarela. Pero ahora vamos a ver, la expresión de Pasarela no es una expresión muy victoriosa, muy feliz. Está sufriendo. Se nota con una cara así medio sufrida. Está con la cinta de capitán, pero es una cinta de luto. De luto, también, negra. Es una cosa. Sí, Pasarela fue el capitán y en el 82 también. Entonces, bueno, su cara está ahí medio como sufrida. Y la selección, si bien llegaba como campeona del mundo, se notaba en los medios de comunicación, sobre todo después, a lo largo de algunas investigaciones, había poco no reconocimiento a la selección argentina como campeona, porque de hecho era la campeona, no había mucho que reconocerla, pero hay poquísimas paráfrasis en los textos donde se la recupera Argentina como la actual campeona, la campeona del mundo, en fin, se la retomaba como otras cosas, el equipo de Maradona, el equipo de Menotti, la selección, no sé yo, rioplatense, todas esas paráfrasis que puede haber, pero muy pocas que hicieran mención a su título. Yo particularmente no tengo cómo confirmarlo, pero digamos, en esto vale levantar hipótesis, puede estar bastante vinculado a la situación de guerra que vivía Argentina. El clima que había en ese momento. Completamente. Y te hago una pregunta que obviamente no tenés respuesta. ¿Había una intencionalidad editorial de poner esa tapa o no lo podían dibujar de otra manera? Mira, es interesante esa pregunta. A mí, los que trabajamos con lengua, sobre todo con el análisis de la lengua, el análisis del discurso, más que la intencionalidad de algo, lo que nos interesa es claro. lo que puede disparar. O sea, si esto me puede disparar la suposición o el análisis, está bárbaro. Después, si fue intencional o no,
O sea, lo voy a resumir. No importa lo que quisiste decir, lo Dijiste dijiste. esto, Bueno, está, y eso concreto. que dijiste me permite a mí analizarlo de una forma. No te lo voy a achacar, no te voy a decir que me des explicaciones, pero me permite a mí sí analizarlo a partir de lo que dijiste, o lo que publicaste, o lo que aparece, ¿no? ¿Hay más O sea, tapas? ¿Tenés más documentos en esta entrega? sí, sí, ahora vamos a pasar, pero disculpame una cosita sola porque la dijiste vos, Mauri. Es interesante que vos también notaste la cinta de capitán como si fuese de luto, ¿no? Ahí no sabemos si es a propósito o no, de qué partido es esa foto. Esa imagen, Pero claro. digamos, claro, pero digamos que el capitán con una cinta de luto en la tapa del gráfico, previo al partido, en instancia de guerra, no pasa desapercibido. Y agrego un elemento más que ahora estoy viendo, mirá, en la imagen cuando la observamos, en la foto de pasarela, las letras, naranjito, el fondo negro también, ¿no? Que aparece, que no es no aparece un campo de juego, no es un festejo o un acto ocurrido en la cancha, ¿no? La tribuna detrás o otros compañeros acompañándolo a pasarela, es una imagen negra, de un fondo negro de luto. Sí, 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 mirá, no lo había notado, pero bueno, si uno se toma un tiempo para esto, va a encontrar. Pues La peinamos 10 minutos más y... Sí, sí, solamente con la tapa. Así Sí, que bueno, sí, avancemos claro. porque si no. Pero bueno, sí, traje algunos materiales de la época. Todos, Entonces, todos caminando por este recorrido, digo, guerra, papa, mundial. sí, 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 Ok. precisamente porque, bueno, lo que a mí me lleva a esto es el encontrarme con los archivos, con los materiales, Junio de y ver, bueno, 1982 me dijiste, ¿no? Junio de 1982. sí, arrancamos el 12 de junio de 1982. O sea, mañana va a ser, ¿cuánto? Un montón de años. Ok, Mañana, listo. Redondo. 34. No, 44. 44. ¿Qué otra imagen tenemos para compartir? Estamos hablando también de registros de tapas de diarios, de portadas de matutino de aquella época. Sí, vamos a ver algunas de Crónica y de Clarín. Interesante también algo que sucedía en otras épocas. Ahora acá tenemos la de Crónica. Que Crónica, por ejemplo, era un diario que tenía 3 ediciones por día. Entonces Ah, tenía la cierto, primera, sí. la quinta y la sexta, ¿sí? Entonces se va actualizando. Hoy en día ya ni existe el diario en papel, existe muy poco. En el 82 había diarios como Crónica que tenía una forma de comunicar directa, tenía un tono bastante imperativo, tenía una forma bastante característica, ¿no? Que la mantiene hasta hoy. Pero bueno, volvemos a ver la tapa ahí. Tenemos ahí los 3 elementos, ¿no? Hay una foto del Papa, que dice ahí condenó la guerra. Después aparece una forma plural, ¿no? Donde incorpora a todos. Te amamos, ese te se refiere a Juan Pablo II, te amamos como a las Malvinas, donde ahí hay una clara fusión entre el Papa y el amor al Papa y el amor a las Malvinas, ¿no? O sea, también dándole al Papa un valor de Malvinas. Y abajo, interesantísimo, Argentina es un Exocet. Los Exocet eran los misiles de esa época que tiraban los aviones. Claro, esto Entonces, hace analogía a la guerra, ¿no? es que sí, 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 aparte no solamente analogía a la guerra, sino mezclas, ¿no? O Sí, sí. sea, hay unas mixturas, se van como componiendo noticias o informaciones. Bueno, ni hablar de esto, bestias, ingleses atacan barco hospital argentino. Pero digamos que estos 3 elementos que estamos mencionando de ese contexto histórico, la visita del Papa, la guerra de las Malvinas y el Mundial, aparecen ahí en la tapa de Crónica todas mezcladas, todas como imbricadas una en la otra. Y lo que hace que precisamente eso, en ese momento que era el presente, se dio de esa manera. Ahora, 44 años después, como dijimos, uno vuelve en el tiempo y dice, qué loco, cómo todo esto circulaba junto. ¿Qué día, no? Estamos hablando del 13 de junio, un día antes de que Argentina debute en el Mundial. Ese fue el 12 de junio, sí, El 12, Argentina ok, debuta ok. el 13. Pero bueno, igual estamos hablando de horas Sí, sí, previas. sí, estamos ahí, sí, 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 exactamente. Podemos pasar a la siguiente, Dale, que es sí, más de. portadas, más tapas de diario para... Ahora Clarín. Sí, esta es de Clarín, que de vuelta, ¿no? Tenemos acá
bueno, los elementos, ¿no? Tenemos 2 millones de argentinos oraron con el Papa, fue una multitud, si no me equivoco, ese acto fue en la Rural, En Palermo. en Palermo, sí, sí. Recuerdo porque mi papá me llevó, fui con mi viejo y obviamente fuimos y volvimos y para mí era como haber ido no sé, en esa época uno iba a Palermo, no sé, al zoológico o a la propia rural y no vi nada. Sé que estuvo el Papa y habló. Dice en la Eh, bajada de Clarín, exhortó a Argentina y Gran Bretaña a encontrar una solución honorable. exactamente, exactamente. O sea, fue a mediar, fue a tratar de encontrar algún tipo de acuerdo ya después de 2 meses y algunos días de guerra, ¿no? Y ahí Y nomás abajo, aclara que Argentina va a jugar a inaugurar el Mundial. sí, sí, exactamente. Inaugura, esto también es el dato anecdótico, ¿no? De lo que estábamos hablando. Claro. Hoy en día, si ponemos esa frase, hoy en día, Argentina inaugura el Mundial, algún desavisado podría decir, no, no, Argentina debuta en el Mundial, Argentina inaugura en el Mundial, si querés usar la palabra inaugurar como debutar o como empezar, pero no que Argentina abre el Mundial, ¿no? Cosa que sí sucedía en ese entonces. Eso es como, igual en un contexto de estamos hablando de guerra, visita del Papa, es un dato como anecdótico, ¿no? Si se mantenía esa costumbre o no en la apertura de los mundiales que jueguen los últimos campeones. Digo, a mí me sorprende que en un contexto bélico, de guerra, y con la visita del Papa, encima el otro día tenía que prepararte para ver a Argentina que arrancaba en el mundial. No, pero era claro, No el sabías qué tema hacer, ¿no? Si mirar una cosa o la otra. Pero precisamente, fíjate que en las dos tapas que vimos hasta ahora, la colocación en la tapa de los mensajes sobre fútbol están abajo, ¿sí? Hmm. Tanto el de Crónica como el de Clarín están como en una posición inferior dentro de la tapa, lo que también tiene un significado. Pero sí, exactamente lo que vos decís. Y no nos olvidemos que los medios de comunicación no tenían una velocidad o una cantidad de velocidad de información o un volumen de información para transmitir. Entonces, queriendo o no, el tema de las Malvinas, si bien estaba atravesando continuamente todo, el Mundial capaz que servía como alguna cosa para respirar otro aire, el debut de Maradona, o sea, podía llegar a servir a buena parte de la población que no estuviera muy involucrada, muy difícil en esa época que uno no estuviera muy involucrado con el tema de la guerra, independientemente después de todo lo que se supo, pero en el momento uno estaba involucrado. Poder hacer esta separación. Capaz que, bueno, sí, yo era chico, yo tenía 12 años en ese momento, pero bueno, me imagino que los grandes necesitaban algún momento de respiro también de otra cosa. Más tapas tenemos para comprender un poco lo que estaba pasando en el arranque del Mundial de 1982. Argentina campeón del 78. Forma parte de la inauguración por su condición de haber logrado el título del Mundial anterior. Inaugura la competencia, pero en un contexto de guerra para Argentina. Y estamos hablando justamente de ese momento que así lo reflejaba en la portada de algunos diarios. ¿Qué estamos viendo ahora? Perdió Argentina. Perdió Argentina. Y ahí volvemos, ¿no? A tu observación de el fondo negro. El resultado ahí medio es interesante también que esa foto, que es de la tapa, obviamente es de alguna foto de una televisión, de una pantalla, ¿no? Porque está Claro. escrito con ese tipo de fuente que se utilizaba en esa época de Argentina-Bélgica, hay un AL 82 ahí, en fin. Y sí, perdió Argentina. Está la foto ahí del Pato Filiol y el gol que le hace el belga. Después, si pueden, véanlo, el gol. Fue un gol muy raro, muy raro. Mucha gente dice que bueno, que estaba en offside. No, las imágenes que existen no permiten ver si el jugador estaba en offside o no. Pero aparece completamente solo, de un pase de 40 metros, el tipo la mata, le pica mal, tarda 5 minutos en acomodarse, el Pato sale, retrocede. Vienen los dos centrales que lo tenían que marcar, vienen después de como 2 minutos. Es una cosa rarísima ese gol. Y cuando hace el gol, bueno, sí, doy toda esta información porque hasta en eso parece, viéndolo uno en perspectiva hacia el pasado, que parece que la selección estaba desconectada también, parece que estaban tomados por la realidad de lo que estaba atravesando al país. Y ese perdió Argentina
en ese momento histórico, sin duda, se refería al partido, a Claro, obvio. Bélgica. ¿Sí? Pero bueno, leído años después, sabiendo que eso sucedió el 13 de junio del 82, va a tener una lectura muy diferente, ya veremos por qué. ¿Pero por qué? Porque Y ahí estamos viendo también en la portada, nuestras tropas están listas para el contraataque, estaban hablando de la guerra también, ¿no? Una misma portada, mundial y guerra, es bombardeo aéreo a los ingleses que preparan una nueva ofensiva. La guerra estaba a pleno. se estaba más que a pleno, porque fijémonos, también de vuelta, como hicimos en el programa anterior, con esas pequeñas palabritas que aparecen ahí medio, como si fuesen medio disimuladas o medio Camufladas. sin no, ni siquiera te diría camufladas, te aparecen ahí como que si no, bueno, esta frase hay que completarla con una palabra. No, tienen un peso importantísimo. Si volvemos a la tapa, donde dice, fijamos, veamos esto. Nuestras tropas listas para el contraataque. O sea, hay un ataque. ¿Sí? Claro. Si estamos listos para un contraataque, porque hay un ataque. Y bombardeo aéreo a los ingleses que preparan nueva ofensiva. Entonces, esas dos frases nos dan una clara noción Se de que venían con Inglaterra todas. estaba atacando. Claro, No, y claro. que ya estaban atacando. Sí, sí, ¿Sí? sí. Entonces, por eso digo, hay cosas que a veces quedan medio así, están, bueno, sí, uno entiende el mensaje completo, pero hay palabritas que ahí te dan un poder o que te están tirando un montón de data que puede pasar desapercibida. Esto estamos hablando de 13 de junio, ¿no? 13 de junio del 82, en este caso, es importante también, lo dijimos, pero es importante también volver a decirlo, es la tapa de crónica del mismo día que se jugó el partido. Pensemos que en Europa Salió a la noche. había, claro, había 4 o 5 horas de diferencia, entonces, bueno, la salida a la noche de esa edición de crónica ya tenían el resultado de cómo había sido el partido. Ok. ¿Algo más? ¿Sí? Sí, pasemos a una más tenemos una más de Clarín. Y acá, Bombardeo bueno, sobre las avanzadas británicas. Fallido debut muy bien. de la selección del Mundial, bueno, haciendo referencia justamente también a lo que marcábamos en Crónica, ¿no? La derrota de la selección en el arranque del partido inaugural del Mundial 82 frente a Bélgica, y en la parte superior, debajo de la marca de Clarín, bombardeo sobre las avanzadas británicas. Sí, el de Clarín ya es del día 14 de junio, por eso yo les estoy haciendo tanto énfasis en las fechas. Bueno, de vuelta, ahí refuerza el ataque inglés, ¿no? De una Sí. manera un poco más contundente. Deja claro que los ingleses están como con todo. Fallido debut, ahí bueno, lo pone como que da a entender también esto de todas las previas de Argentina. Insisto, Argentina llega como campeona del mundo, que no era poca cosa. Entonces, el fallido debut es como que había una expectativa natural, ¿sí? A que no fallara. Entonces el fallido ahí, bueno, se esperaba que no fallara, de hecho falló. Y el tema del bombardeo sobre las avanzadas británicas, o sea, la palabra avanzadas acá tiene un peso tremendo. Los británicos están viniendo encima. Y lo importante de todo esto, como para ir redondeando, ir cerrando, es que este día, el 14 de junio, un día después de que Argentina haya perdido en el debut, las Fuerzas Armadas Argentinas firman la rendición de las Malvinas. Entonces, Argentina, el 12 de junio, recibe al Papa en su tierra, exhortando a una Tregua, paz. o a una paz, a un entendimiento. El 13 de junio, el Papa medio que ya se va de Argentina, terminó de hacer lo que tenía que hacer. Aparte, en estas cuestiones de temporalidad de los diarios, es como que todo es un poco más extenso, ¿no? Como es que las cosas se miden en minutos y ya va cambiando. La temporalidad tenía un espacio mucho mayor, los eventos tenían una duración mayor, por lo menos en lo que repercutían en las personas. Y entonces, bueno, estábamos con el Papa clamando paz, tirando papelitos amarillos y blancos y escuchándolo en la rural, para de repente perder contra Bélgica en el debut con un gol raro, la selección medio perdida, debut de Maradona y el día siguiente rendición de Malvinas. ¡Cuánta Todo información!
en 2 días, o en 3 días, si querés. Aparte, ¿cuántos acontecimientos más que información? Porque no es algo... Visita del Papa. El 12, el 13 debuta Maradona o a la selección campeona en el Mundial 82. Y el 14, rendición de Malvinas. Rendición de las Fuerzas Armadas por la Guerra de Malvinas. Qué semanita tuvo el país, ¿no? Sí, qué fin de semana. Y aparte, considerando que lo que ahí en la tapa de Clarín, en la fallida, era, digamos, lo único que podía dar un poquito de aliento a lo celeste y blanco, era Maradona y la selección y el mundial, y ni eso, porque perdieron el debut. Entonces, fue mucho. Y para cerrar con las tapas, traje una tapa más. Profe, antes de avanzar, ¿es un dato que nosotros somos malvineros, somos futboleros, somos recontra maradonianos y no lo teníamos en el radar todo este momento, ¿no? del país? Bueno, entonces, vamos a jugar un poquito con esta hipótesis que estás levantando, Mauri. La memoria, hay una memoria que es individual, ¿no? Mauri, a vos lo que te pasó hace 2 años, y yo te tiro una palabra y a vos que tiene que ver con vos, bueno, ahí capaz que haces un vínculo y tu memoria te va a llevar a un lugar. Pero hay memorias que son compartidas, hay memorias que dicen a un pueblo. Y por ejemplo, como vos dijiste, vos y yo, que tenemos 10 años de diferencia, que yo me acuerdo de haber visto al Papa, capaz que vos no te acordás, porque tenías 2 años, pero bueno, o de la guerra de Malvinas, no te impide a vos, por no haberlo vivido, hablar de Malvinas, porque hay una historia colectiva que nos atraviesa a todos, independientemente de dónde seamos. Entonces, por algún motivo a donde quiero llegar es, ¿por qué este dato tan fuerte, tan potente, de esta unión de 3 elementos tan poderosos en un espacio tan corto de tiempo, y con cosas que tienen que ver con nosotros, como sobre todo las Malvinas, y el debut de la selección campeona del mundo con Maradona, y si querés sumarle la cuestión religiosa con el Papa, ¿por qué no está en la boca de todo el mundo? ¿Por qué esto no trasciende? ¿Por qué esto no circula tanto? Bueno, ahí dejo la pregunta, no tengo la respuesta. Pero bueno, la no circulación también dice a la memoria. Total. Aparte, insisto con lo mismo, quedé como sorprendido, impactado por sucesos gigantescos que por ahí en un país, en alguna patria, nunca suceden, nunca llegan, nunca ocurren, y acá se dieron todos en un solo fin de semana y es impactante, ¿no? Por todo lo que sucedió. Bueno, y además Argentina jugando durante la guerra, bueno, obviamente ya en el desenlace, pero la rendición se da con Argentina jugando el Mundial del 82. Sí, se da. Y después se sigue jugando, además, todo. Cuesta decodificarlo a la distancia y con el paso del tiempo, ¿no? Que comprender todo lo que estaba ocurriendo. Pero no te quiero cortar, además, porque estoy subrayando cosas que ya marqué a partir de la sorpresa que me genera. Tenías un elemento más, una etapa más para compartir, ¿no, Martín? Sí, hay una tapa que me resultó interesante también en la búsqueda, porque es una tapa de un diario chileno. Gran trabajo, además, vecino, ¿no? De rastrear las tapas, y me imagino también te ibas, como vos también, sorprendiendo, descubriendo, desayunando todo lo que había sucedido. Sí, esto, bueno, digamos que como tengo el hábito de trabajar con archivos, no me da laburo, pero me tengo que poner mucho las pilas, porque agarro una cosa y me empiezo a colgar y empiezo a leer, claro. Entonces no termino nunca. Pero digamos que este tipo de búsqueda también a mí me refrescó varias cosas. Si bien yo ya estaba con una intencionalidad de ir a apuntar a esto, claro que no me acordaba de todo, o lo que me acordaba capaz que no era como yo me lo acordaba, de vuelta la memoria, como hablamos en el programa anterior, y bueno, me acuerdo del hecho, pero tal vez no tanto del dato estadístico, me acuerdo de la historia como un todo. Ahí tenemos la otra etapa. Es interesante la tapa del diario chileno, ¿no? Que dice feroces combates. No es La Nación Argentina. No, es La Nación chilena, y es interesante por dos cosas, porque de vuelta, en la tapa están los dos eventos, guerra y mundial, ¿sí? Feroces combates, sí. Hay como una neutralidad en esa voz ahí, ¿no? Feroces combates, no hay una tendencia hacia ningún lugar, no se menciona Argentina, ni Inglaterra, ni nada. Es verdad. Está ahí, y hay un plural, ¿no? Entonces, bueno, digamos que da una noción de, más allá de ferocidad, de nivelación.
intuitivamente en lo que dice, ¿sí? En la tapa nada más. Y al lado hay una, es curiosísimo, que eso me llamó mucho la atención, que apunta a un dato estadístico, ahí sí, que la victoria de Bélgica, no sobre la campeona del mundo, no sobre Argentina, no sobre Maradona o cualquier otra paráfrasis. La victoria de Bélgica rompe un evento anecdótico que era Argentina hasta ese momento casi siempre empataba en el partido debut. Mirá, la Entonces, tradición. el gran mérito, claro, el gran mérito de Bélgica en ese caso fue romper la seguidilla de empates en el primer partido de Argentina. Dato estadístico que hoy en día cualquier persona tendría un orgullo total de poder saber que ese primer partido de Argentina en el 82 fue el primero que perdió después de una seguidilla de empates y bueno, y nosotros en esta propuesta un poquito más humilde, un poquito más de otro alcance, tratamos de traer la historia desde otro lugar. Hermoso, hermoso. Bueno, qué poderoso el recuerdo y todo esto además para trabajar un poco lo que veníamos y marcamos en la apertura del programa de hoy, ¿no? ¿Qué pasa o qué pasó cuando Argentina se coronó campeón Mundial 78 en el debut de la selección argentina en su primer partido? Bueno, acá en un contexto muy, pero muy potente por todos los elementos y datos que fuiste sumando. Desde algo por ahí que puede resultar para muchos anecdótico, quién abría el Mundial, el último campeón, hasta, bueno, sucesos globales que impactan en la humanidad, como puede ser una guerra, en este caso la guerra de Malvinas. Le sumamos la visita del Papa, todo eso junto en una coctelera, te tomas un trago y no la podés creer. Sí, sí, no, increíble. Y por eso, en un fin de semana. En un fin de semana. Bueno, profe, divino lo que trajo hoy también, ¿eh? ¿Algo más para agregar? Nos deja pensando, revisando y yendo a buscar material. Desde el gol que le hicieron al Pato Fillol con esa defensa un poco desconcentrada, que nos marcaste medio al pasar, hasta, bueno, también revisar la tapa de los diarios y qué estaba pasando en esa combinación, ¿no? De Mundial, guerra, visita del Papa y cómo los argentinos y las argentinas vivieron ese momento. Bueno, sí, esto, como siempre, uno pone esta carita, ¿no? Trae estos materiales, habla, pero bueno, lo importante es pensar que estamos hablando de hace 44 años, en la apertura de un mundial que le tocó a Argentina por cómo estaban armados los mundiales, y hoy le toca abrir el mundial a México y a África del Sur, repitiendo, la anécdota diría que van a repetir por primera vez un primer partido, ¿sí? Como ya sucedió, ahora cambiando de casa, pero hay que recordar que estamos en guerra. Hay 3 guerras en este momento, 44, y parte de esa guerra también podemos señalarlo, un juez, un árbitro que tenía la posibilidad de debutar, como hubiese sido Maradona, no pudo hacerlo, se tuvo que volverse a su país. Entonces, bueno, hay cosas que el fútbol evoluciona, algunas cosas evolucionan y otras apenas cambian de lugar. Es esa la última reflexión que les puedo dejar. Me quedo con ella, Martín. Bueno, muy amable, muy atento. Nos reencontramos en el próximo programa, ¿te parece? Dale, estamos por acá para cuando ustedes quieran y yo voy a querer seguro. Goles, relatos y recuerdos, memoria mundial, Mauri Martín, por Vamos Bien y gracias a la producción y a la puesta en el aire del señor Andrés Aguilar. Nos reencontramos en el próximo programa.